Ahora entiendo a Pablo. Pablo tenía esa preocupación tan grande, ¿no? Hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolor de parto hasta que el Cristo sea formado en vosotros. Claro, tenía razón, porque es que no es fácil conformar el Cristo con el engaño tan bárbaro que hizo este Dios de la rebelión que invadió el planeta Tierra. O sea, lo que hay es que explicar cuál es el Dios innominado, sin nombre y sin fin, y cuál es el Dios de la rebelión. ¿Qué tal si hablamos de eso en esta entrega de este llamado al ser de tu corazón? Quédese con nosotros. Dios dentro de mí y Dios dentro de ti. Sí, de eso vengo a hablarle. Es que se trata de la siguiente entrega del mensaje al ser de tu corazón. Vengo a hablarle del Dios innominado, sin nombre y sin fin. Ese del que Pablo de Tarso les hablaba cuando entró en su pueblo y vio allá un gran monumento que decía al Dios desconocido. Sí, es Dios desconocido para muchas personas en este planeta Tierra, pero Él sí nos conoce, porque Él está y habita dentro de nuestros corazones. Pero tenemos un pequeño problema, un pequeño conflicto. Y es que antes de hablarle en profundidad de ese Dios que está dentro de mí y dentro tuyo, ahí en este momento que palpita tu corazón, tengo que lamentablemente hablarle de un Dios, bueno, no un Dios, un diosecillo, que se hizo parecido al Padre innominado del que le vengo hablando. Ese que usurpó el pensamiento basándose en la inocencia y la ignorancia de toda la raza humana y cayó aquí arrojado por Miguel, arrojado de las estrellas de otros lugares del infinito universo y fue arrojado aquí a la tierra y se hizo muy parecido a Dios. Ese del que habló también Pablo de Tarso en Hechos de los Apóstoles 17, que dice que si palpando nuestros corazones podamos hallarle, porque ciertamente Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él, en el Padre innominado, vivimos, nos movemos y somos, y está aquí. Por eso dice que para que palpando puedan hallarle. Y no de ese Dios de la rebelión, del que le vengo hablando, que ya le voy a ir especificando, que se hizo pasar parecido a Dios. ¿Sabe quién lo denunció? Mismo Jesús, cuando le dictó en la isla de Patmos a Juan, cuando le dictó el Apocalipsis, diciéndole y advirtiéndole que el dragón o la serpiente antigua Lucifer cayó aquí arrojado de las estrellas y que viene con gran ira y sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Y saben dónde quedó denunciado eso? Justamente en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, a donde narra de que ese Dios de la rebelión fue arrojado aquí y cayó aquí con gran ira, con gran rabia, con gran odio contra la raza humana y por supuesto con el Padre Altísimo. Y tanto así que el mismo Isaías en el capítulo 14 también hace relato a lo mismo, diciendo de que ese Dios de la rebelión que cayó aquí se hizo parecido a Dios y juró en su corazón que se haría parecido al Altísimo y que engañaría al mundo entero. Por eso yo quiero que ustedes vayan marcando o viendo la diferencia que quiero darles a conocer entre el Dios innominado que habita en nuestros corazones, que es el verdadero y auténtico Dios de luz, y un diosecillo barato que cayó aquí a la tierra, pero siendo que un diosecillo logró con su astucia engañar a la gran mayoría de la humanidad. Y dice precisamente en ese capítulo de Isaías que en las nubes del cielo se subirá y que a los lados del norte construirá su trono, en el monte del testimonio se sentará. Lean el capítulo de Isaías 14, recuérdenlo, léanlo. Y el monte del testimonio, para que ustedes lo recuerden también como dato, es el mismo lugar a donde Moisés subió a recibir las tablas de la ley. Es el monte de Sión
o el monte del Sinaí. Recuerden que es el mismo lugar. Léanlo en el Éxodo 32:15, a donde Moisés subió a recibir esas tablas de la ley de la mentira, porque hay que comprender que la verdadera ley del Dios innominado del que le estoy hablando está escrita, como dice Corintios, en tablas de carne y no con letra muerta, sino con la sangre y el espíritu del Dios vivo dentro del corazón. Esa es la verdadera ley que está escrita para cumplir. Tablas de la mentira, de la caída ante la verdad eterna, porque no logró esconderse más tiempo, porque es mismo Jesús quien después relata la verdadera unidad cuando nos habló de la unidad, para que tú y yo seamos uno, oh Padre, y ellos, ustedes y yo seamos uno, decía Jesús, para que seamos uno en la unidad. Padre, no ruego para que los saques del mundo, sino para que los libres, para que los guardes de él. Habló Jesús de la unidad tan hermosa, cosa que no se parece a lo que está escrito en esas tablas que recibió Moisés. Pero Jesús se refirió también a nosotros como ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y las ovejas van donde el pastor las llama, porque ellos reconocen la voz del pastor. Mi Padre que me las dio es más poderoso y más grande que ese diosecillo que cayó a la tierra, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Eso quiere decir que aun cuando tú hayas podido permanecer en el engaño durante mucho tiempo, es el momento en que tú te levantas ya como unicornio y no como oveja. Porque es que, ¿por qué Jesús hizo el símil de la oveja? Es que las ovejitas son muy dóciles, son muy maleables, son muy manejables, muy noblecitas. Ellas son conducidas con facilidad. Y eso fue lo que hizo ese Dios de la rebelión, conducir las masas de las personas como manadas torvas al precipicio, valiéndose de la fe y de la luz que llevan por dentro, ya que él se propuso hacerse parecido al Padre innominado y se untó con palabras de Dios, se untó con palabras de luz, y así pudo engañar a la humanidad. Pero ya lo dije, hasta este momento, cuando por conocimiento, por conciencia, por desarrollo interior, tú empiezas a sentir la luz del ser que tú llevas dentro, del Dios innominado. La herencia que tú llevas del Dios innominado y que yo llevo del Dios innominado, el que yo comprendí. Por eso ahora estoy hablando de esto al mundo, para que tú también sientas al Padre y la luz que está dentro de tu ser, para que despierte dentro de ti y ya descubras a ese Dios impostor que no es el auténtico e innominado Padre sin nombre, porque ¿qué nombre se le puede dar a un Padre innominado que anima el canto de los pájaros, que anima el crecimiento y el fruto de toda la naturaleza, los árboles, el viento, el agua, los mares, etcétera, etcétera? Todo absolutamente en la creación. Es que al Padre Eterno no se le puede conocer fuera de la creación, porque es que el Padre Eterno es la creación misma, es la causa de la creación. No es la luz, es la causa de la luz. Lo es todo dentro del vastísimo universo, dentro de ti. ¿Se dan cuenta del Dios que les hablo? Un Dios de amor, un Dios diferente, que se siente en su buena intención, se siente en la grandeza del amor, y no un Dios como el que relata el Deuteronomio capítulo 7. Véanlo. Ahí habla de cómo, haciendo referencia de cómo ese Dios le entregaba en sus manos a las naciones en esa conquista, y le dice: no harás con ella alianza, sino que la destruirás cuando Jehová le haya entregado en sus manos a esas naciones, y no harás alianzas con ellas y no tendrás con ella misericordia ninguna, sino que las destruirás. No dejen a nadie con vida. ¡A la guerra! Recuerden que yo vengo a hablarles del Padre Altísimo, del Padre innominado de la luz, el que habita dentro de mi corazón y está dentro del corazón tuyo, ¿cierto? Pero recuerden que tengo que hablarle un poquito del diosecillo que cayó aquí
por la rebelión que generó allá arriba en las estrellas, pero como allá en las estrellas son estrellas de pura luz, son seres muy maravillosos de mucha luz que tienen entendimiento claro y sienten al Padre Eterno en su corazón. Y allá hay un personaje muy bravo que se llama Miguel Arcángel, que no es ningún afeminado por ahí como lo pasan en las iglesias, es un hombre muy poderoso en justicia y ley, y él fue el que lo arrojó aquí a la tierra. Y por eso es necesario tocar y denunciar para poder identificarlo. Y desde esa caída que narra el Apocalipsis 12, desde ese momento ese Dios de la rebelión esclavizó primeramente al pueblo judío. Recuerde que el pueblo judío estaba como esclavo disque del faraón, pero ese faraón era otro demonio o el mismo demonio, pero con diferente cara, con diferente política, y de esa manera estaba esclavizando al pueblo judío. Luego se le aparece con otro rostro y le dice: yo te voy a rescatar. Eso lo dice el Éxodo en el capítulo 6, 8, léanlo ahí. Y dice que lo va a sacar de la esclavitud y lo multiplicará como las arenas del mar, pero con una condición. O sea, eso quiere decir que ese diosesillo pone condiciones de que ellos serán su pueblo y él será su Dios. Esa es la condición que él estableció. Y sí, yo sé que muchos de ustedes están en este momento pues muy sorprendidos, y yo también quedé así cuando me enteré por primera vez de todo este engaño. Pero no se extrañen que eso sea así, porque es que acuérdense que en el Apocalipsis 12 dice que engañará al mundo entero y que aún a los escogidos de Dios logrará engañar. Entonces, la pregunta es: ¿por qué los dejó esclavizar si ese era su pueblo para ese momento del Éxodo? Si antes, en la época de Abraham, ya también se había comprometido con él de protegerlo como su Dios y de elegirlo como pueblo. Entonces, ¿por qué lo dejó esclavizar? Y claro, ya después de todo esto, este pueblo elegido se esparció por todo el planeta y fundó lo que hoy en día conocemos como el nuevo orden mundial. Es decir, establecieron el mundo conocido hoy, dirigido y controlado por esta raza o pueblo judío. Son los dueños de casi todo el planeta. Las mejores riquezas, las mejores tierras, la mejor empresa, las mejores compañías son propietarios de los judíos. Les prometió una tierra que emanaría leche y miel. ¿Cuál es ese lugar? ¿Dónde estará ese lugar que emana leche y miel? ¿No será el planeta entero que se las prometió? Y hasta ahora han podido controlarla, basándose en ¿qué? En la inocencia y en la ignorancia de todos nosotros. Recuerde que el capítulo 12, versículo 12 del Apocalipsis lo advierte claramente: hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido aquí a la tierra con gran ira y sabiendo que le queda poco tiempo. Ojo con esta clave del poco tiempo. ¿Cuándo se dijo eso? Hace 2000 años se dijo que le quedaba poco tiempo. Le quedaba. Eso quiere decir que esos 2000 años que han transcurrido era el poquito tiempo que le quedaban, lo que quiere decir que ya el tiempo a ese Dios de la rebelión se le acabó. ¿Y sabe por qué se le acabó? Porque tú estás comprendiendo. Yo ya comprendí. Y muchos están comprendiendo y descubriendo a ese Dios mentiroso y padre de mentiras, como lo refirió Jesús, porque cuando habla de suyo, de mentiras es lo que habla, porque es un mentiroso. Y le dijo Jesús claramente al pueblo judío que se estaba frente a él en ese momento, le dijo: es que ustedes son hijos del diablo, porque ese es un padre de mentira y ustedes son los mentirosos, pero con esa mentira han logrado controlar y gobernar el mundo. Lo importante aquí es que el tiempo que le quedaba a Lucifer se le acabó, ya se le acabó el tiempo.
Pero hay otra verdad. ¿Cuál verdad? La del Padre eterno, sin nombre y sin fin, del que vengo realmente a hablarle. Es importante que le hable de este Dios de la rebelión, porque es que es el engañador. Pero es mucho, pero mucho más importante que comprendas la verdad del Padre sin nombre y sin fin. Porque Él sí está como ley en mi corazón, en el tuyo y en el corazón de toda la creación. Esa verdad de ese Padre que no hace pactos con nombres de ningún pueblo, no hace contratos, no lo condiciona, le da libertad de descubrirlo a sí mismo, como lo dije al principio, para que palpando su corazón y entendiéndolo en su pensamiento y practicándolo en la vida cotidiana, pueda compenetrarse con él. Y lo advierte de esta manera: no entendáis mal mis claras palabras, dice el Padre innominado. No les deis otra interpretación, os lo digo. No exijo a los hombres honores para mi nombre. No castigo a quien no sabe nada de mí. No realizo alianzas ni contratos con hombres de ningún pueblo. No pido nada a cambio de supuestas alianzas. Sabedlo. Conocer la ley del corazón que tienes ahí en tu pecho, y entonces me conocerán los hombres. Así en amor he hablado por boca de quienes saben de mí. Mi conocimiento es limpio, no lo ensuciéis. Mi sabiduría es eterna, no la menospreciéis. Esa es la voz de un Padre innominado, un Dios de mucho amor. Para muestra de ese amor es que tú tienes un corazón ahí y tú expresas el amor que sientes dentro de ti a través de ese corazón. Tú no lo expresas con el hígado, ni con el riñón, ni con otro órgano. Tú lo expresas es con el corazón. Ese es el significado o el símbolo de que el Padre innominado se manifiesta es a través de tu corazón, de ese amor. Y no necesita pactos y contratos y alianzas y convenios para que lo adoren. No necesita presionar a ningún pueblo para que lo adoren, justificando eso para que se esclavicen a él. No, ese no es. Narra también un antiguo libro por allá que se llama El Urantia, a donde narra de que por allá, en algún lugar en la galaxia donde él invadió esos mundos, montó un reino llamado Satania, el reino de Satania, cuya capital se llamaba Jerusalén. Y cuando se viene Miguel en esa persecución y lo arroja a la tierra, él se trajo todos sus demonios, ahí lo dice el Apocalipsis, pero estableció el reino, lo trajo y lo estableció aquí en la tierra. Estableció el reino de Satanás aquí en el planeta Tierra, y cuya capital también le nombró ya no Jerusalén, sino Jerusalén. ¿Recuerdan el rey David? ¿Recuerdan el rey Herodes? Y ustedes saben que la profecía anuncia un tercer rey, el anticristo, que ya está a las puertas de acuerdo a la secuencia del plan que ellos tienen ya de reconstruir el templo de Jerusalén por tercera vez. ¿Quién se va a sentar ahí? Un rey. ¿Cuál rey? El que va a gobernar el planeta Tierra, aunque el Apocalipsis dice que será por poco tiempo y por la carrera que lleva, por el despertar de la conciencia de los hombres. Entonces, ¿por qué ese rey, el rey Herodes, mandó perseguir a todos los santos inocentes, a los niños, cuando se enteró que iban a ser un rey? El Mesías de Dios enviado, el Cristo, lo persiguió desde antes de su nacimiento. Pero el niño aún debe estar aquí. Matad a todos los niños varones menores de 1 año. No, menores de 2. Mejor que mueran los inocentes que escapen los culpables. ¿Culpable? Majestad, ¿un niño? ¡Culpable en el vientre!
culpable en las estrellas. Yo derribaré sus estrellas y las bañaré en sangre. Este es mi mundo y no voy a compartirlo con un niño. Aquí no hay sitio para dos reyes, como un escorpión recién nacido bajo el pie. Ahora acudid a Belén y haced historia. ¡Matad! ¡Pero, majestad! ¡Matad! ¡Matadlos a todos! ¡Matad! ¡Matadlos a todos! Y mandó asesinar a 144,000 inocentes. Y decía él que prefería que murieran todos esos inocentes a que se escapara el culpable. No, no era culpable, era el causante, no culpable, porque la causa de Jesús es la luz en el planeta, es la luz en el corazón, es la luz que hay en cada manifestación de vida que hay en este planeta. La causa de Él es la luz del Cristo que está dentro de todos nosotros. Y claro, a ese rey, que es el Dios de la rebelión, no le convenía que se manifestara el Cristo en ese tiempo, como tampoco le conviene que se manifieste en este tiempo. Pero ¿sabe por qué le digo que el Apocalipsis es exacto cuando dice, sabe que le queda poco tiempo y que ya le dije, ese tiempo se terminó? Es que en este tiempo se está levantando esos 144,000 que asesinó ese rey en este tiempo se están levantando. ¡Asesinos sedientos de sangre! ¡Vamos, deprisa! ¡Corre! ¡Vamos! Y eso significa que si tú fuiste uno de esos 144,000 que por la causa del Cristo fue asesinado en ese tiempo y en otros tiempos, sientes estas que no son mis palabras, sino el mensaje traído por los hombres de las estrellas para que el hombre active la luz que lleva por dentro, porque es que el Padre Eterno no te mandó aquí desarmado, te envió con la luz por dentro, y eso está determinado en la profecía, que en este tiempo germina esa semilla, esa esencia de dioses que nosotros traemos, y también tú lo vas a hacer como yo ahora lo hago. Vamos a hablar de la luz del Cristo y hablar de que las tinieblas se les acabó el tiempo. Por lo menos conmigo se le acabó el tiempo, y yo estoy seguro que contigo, que está escuchando esto, también se le está cerrando el ciclo del tiempo de esa esclavitud, porque ya dejamos de ser ovejas para pasar a ser hombres unicornios, con un pensamiento que alumbra o apunta hacia las estrellas. Y esa verdad de la que vengo narrando está escrita dentro de tu corazón, en el vástago, la semilla del vástago que tú llevas dentro. ¿Quieres saberlo dónde está escrito? En el capítulo 4, versículo 6, a los Gálatas. ¿Quieres estar seguro que eres tú uno de esos reencarnados para traer la luz del Cristo en este momento? Uno de esos que fuimos asesinados vilmente. Véalo en Gálatas 4, 6. Dice así: y por cuanto sois hijos de Dios, Él nos llamó hijos de Dios. Somos sus hijos, y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones, y como yo sé que usted tiene un corazón, entonces es contigo, el espíritu de su Hijo, o sea, el Cristo, el cual clama Abba, Padre, siempre en ti innominado y sin fin. O sea, que el Padre innominado sembró la semilla del vástago, es decir, del Cristo dentro de ti, y en este momento esa luz del Cristo clama dentro de ti, Abba, Padre, Padre. O sea, es que cada vez que palpita el corazón, dice, Padre, Padre,
Clama dentro de ti justicia. Clama el amor, el equilibrio y la paz que necesita este planeta y la humanidad. Esa semilla despertó, está germinando dentro de todos los que han buscado la luz. Por supuesto que no va a germinar esa luz el corrompido, deshonesto, en el que busca y se hunde cada vez más en las tinieblas. Germina en el hombre que busca de Dios, que busca la verdad dentro de sí, que no lo busca en templos de ladrillo ni nada de esas cosas. No, lo busca en el templo vivo que eres tú mismo, con toda tu integración de tu ser, cuerpo, espíritu, alma, mente, corazón, pensamiento. Todo eso hace parte de ese gran templo interior del Dios vivo y nominado. Pero como se trata de que tú conozcas más a profundidad al Dios desconocido, que tú por inocencia desconocías y que yo también desconocía, pero ahora estoy conociendo, tengo que narrarles un capítulo del libro secreto de Juan. Sí, porque Juan, el que escribió el Apocalipsis, también escribió otro libro pero muy interesante, lo cual ellos ocultaron como conspiración del silencio porque no les convenía dar a conocer a nivel religioso este documento porque los denunciaba. Entonces yo sí se lo voy a dar a conocer en parte de esto. Pero como yo sé que esto es muy complejo para entenderlo todo en tan solo unos minutos, por eso es que les estamos dejando en la descripción de este video los enlaces para que tú nos comuniques o te logremos comunicar y podamos ampliar un poco más a profundidad lo que esto realmente significa, el trabajo del espíritu que tenemos. Entonces recuerda, ahí están los enlaces para que si tienes la necesidad de conformar el Cristo dentro de ti como yo lo tengo, entonces nos vamos a comunicar y vamos a hablar muy pronto. En el libro secreto de Juan nos narra el verdadero principio de dónde salió la esencia del ser que tú llevas dentro. Dice que el Padre penetró a Bárbelo, o sea, al Santo Espíritu, con una mirada de luz purísima, brillante, que rodeaba al Espíritu invisible, a Bárbelo. Y Bárbelo concibió y el Padre produjo un rayo de luz que se parecía a la luz bendita, mas no era tan brillante. Este rayo de luz era el vástago único del Padre común que había salido, y que el único retoño y el vástago fue ungido por el Padre, la luz pura y perfecta. El Espíritu Virgen invisible se alegró mucho de la luz que había producido y que salió del primer poder, que es el pensamiento anterior, o Bárbelo, así se le llama. El Padre la ungió de bondad hasta que fue perfectamente buena, pues el Padre la ungió con la bondad del Espíritu invisible. El vástago estuvo en presencia del Padre durante el ungimiento. Cuando el vástago recibió esto del Espíritu, enseguida glorificó al Espíritu Santo y al pensamiento anterior perfecto, pues a través de ella había nacido. Y el vástago pidió que se le diera mente como compañera con la cual trabajar. Y el Espíritu invisible accedió, y cuando el Espíritu accedió, apareció con la mente y se puso al lado del Cristo y glorificó a Cristo y a Bárbelo. Todos estos seres, empero, nacieron en silencio. La mente deseaba crear algo mediante el verbo del Espíritu invisible. Su voluntad se hizo realidad y apareció con la mente mientras la luz la glorificaba. El verbo siguió a la voluntad, pues el Cristo, el Dios producido por sí mismo, lo creó todo mediante el poder del verbo. Entonces, vida eterna, voluntad, mente y conocimiento anterior se unieron y glorificaron
al espíritu invisible y a Bárbelo, pues a través de ella había nacido. El Espíritu Santo llevó a la perfección al vástago divino y producido por sí mismo del espíritu y de Bárbelo. Entonces el vástago pudo colocarse ante el poderoso invencible del Padre innominado del que le vengo hablando, el Espíritu Virgen, como el Dios o Cristo producido por sí mismo. Ya vamos a comprender qué significado tiene esto para nosotros. Es que como es en lo macro, es en lo micro. Esto se tiene que repetir en nosotros. Si nosotros no tenemos la voluntad y el deseo y la mente limpia y pura para crear, no podremos crear tampoco el Cristo dentro de nosotros si no lo deseamos. A quien el Espíritu había honrado con grandes aclamaciones. El vástago salió a través del pensamiento anterior. El Espíritu Virgen invisible colocó a este Dios verdadero y producido por sí mismo por encima de todo e hizo que toda autoridad y verdad interior del corazón estuvieran sujetas a él. Entonces el vástago pudo comprender al universo, al que se llama por un nombre mayor que todos, pues este nombre, ¿cuál será ese nombre? El yo soy, es la identidad tuya con el denominado Padre. Ese nombre se irá únicamente a los que son dignos de él. Y este es el relato que nos cuenta el capítulo 4, versículo 1 en adelante del libro secreto de Juan. Y es así como del Cristo surgimos todos los que tenemos corazón. Porque ¿sabe qué hizo el Cristo? El Cristo tomó vida eterna, mente, voluntad y conocimiento anterior perfecto y lo comprimió en un solo punto de luz y lo estableció como un corazón de luz. Eso fue lo primero que hizo el Cristo. Conformar el corazoncito tuyo. Y Él conformó el corazoncito de toda la creación en la preexistencia. Todavía no existían ni siquiera los mundos. No existían los planetas, no existían las galaxias. Todo era preexistencia. Todo estaba para ser creado por el Verbo. Porque así está escrito. El Cristo, el Dios producido, lo creó todo mediante el poder del Verbo. Ese poder de la preexistencia la comprimió en un solo punto de luz y estableció el corazoncito de la luz de todo absolutamente lo creado. Y de ahí, con ese corazón, creó la primera raza, el primer hombre, el Pijeradam, el colmo de la creación, el unicornio, el primer hombre perfecto, el modelo original de lo que serían los hombres en todas las eternidades y en todas las humanidades, desde la humanidad de oro, de plata, de bronce, de hierro, y así hasta todos los corazones de todos los hombres que tienen corazón, aunque no les sintáis, porque así lo dijo el Padre Eterno. Yo estoy en tus corazones, aunque no me sintáis. Yo existo dentro de su corazón y en toda la creación, aunque no me veáis. Yo soy el Eterno, el sin nombre, el sin fin. Son palabras del Innominado por mandato, por decreto del Cristo. Pero ustedes no se maravillan de admirar lo que sucede dentro del vientre de una madre. Y esa madre, llámese mujer, por supuesto, o cualquier especie de cualquier naturaleza animal que exista en el planeta. Cómo dentro de ese vientre lo primero que se conforma o se une allí es un destello de luz entre el óvulo y el espermatozoide. Pero lo primero que existe allí es un destello de luz, como lo narra el capítulo que les acabo de entregar. Y ese primer embrión que se conforma, de allí se empieza a conformar las primeras células
del corazón, que son como 3 semanas para que el corazón esté conformado, es lo primero que se forma. Y de allí, de ese corazoncito, empieza a surgir en destellos de luz y de pensamiento perfecto, de voluntad, surgen todos los demás órganos, todas las extremidades del cuerpo, desde lo más mínimo y en toda su gama y en toda su perfección se conforman los cuerpecitos físicamente hablando y con todas las leyes espirituales. Pues de esa misma forma, el Cristo, en el momento que creó al primer hombre Pijer Adán, que poblaría los universos, las supergalaxias, las galaxias, asimismo se replica dentro del vientre de nuestras madres, de nuestras mujeres y de toda la naturaleza que tenga un vientre y que haya sido creado en ese principio de la luz. Así fue desde el principio, y es así entonces como a cada uno de esos seres les colocó ese destello de la luz del Cristo, que es la luz de tu propio ser, que empieza a despertar hoy en conciencia y marcar una diferencia de lo que enseñaba este Dios de la rebelión, que en realidad no enseñaba nada. Engañaba, los tenía atrasados. No es el atraso el que hace que el hombre ascienda, es la inteligencia, es la investigación, es la aplicación y el conocimiento de la ley aplicada dentro de nosotros. Y estos son los confines de la voz del Cristo infinito, de los orígenes de donde se conformó el corazón del hombre, la luz o el corazón de luz del hombre, por las eternidades. Y esa luz del Cristo tronó, palpitó, implosionó en ese principio perfecto y asimismo en el corazoncito de esa criaturita que está por nacer y en el corazoncito de la criaturita que nacerá en las eternidades en el futuro. Y ese es el conocimiento que tenemos que retomar. Conocimiento de ese origen de donde vinimos y a donde tenemos que regresar. Y cuando ese tronar se da en el corazón, esa implosión, ese destello, se hace la creación, implosiona y se hacen las creaciones. Para que este planeta existiese con toda la creación, tuvo que darse una implosión de luz. Y cada que el corazón del Padre Infinito, innominado, palpita, transforma en vida, crea planetas, crea plantas, crea océanos, especies, estilos, tipos de vida, implosiona. Y nosotros tenemos que replicar ese pálpito supremo. Por eso dice que está en nuestros corazones aunque no le sintamos. Y es que tenemos que estar en sincronía y en sintonía para que tú seas. Pablo de Tarso era muy específico cuando decía: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que el Cristo sea formado en vosotros. Significa que Pablo tenía como preocupación de que nosotros, si no entendíamos la mecánica de cómo conformar el Cristo, pues sentía esos dolores de parto hasta que ese acontecimiento, por entendimiento, por inteligencia, lográramos comprender cómo hacer esa mecánica para yo conformar el Cristo y que tú puedas conformar el Cristo por dentro. Por eso les decía anteriormente, no va a suceder mientras permanezcamos borrachos, sinvergüenzas, corrompidos, torcidos, traicioneros, etcétera, etcétera, de todos los vicios que nos trajo ese Dios de la rebelión. Si nosotros no reformulamos, dejamos ese viejo hombre atrás, mañoso, corrompido, viciado, como dice Pablo de Tarso, y no convertimos a un nuevo nivel de inteligencia, de conciencia, de justicia, de amor, si no llevamos la mirada de inteligencia al pensamiento que tiene este corazón, yo no voy a poder conformar el Cristo. Pero por lo contrario, si somos apercibidos y fijamos esa mirada en ese poderío que tengo del Cristo y aplico la ley, voy a poder conformar el Cristo. Eso significa que yo voy a conectar mi pensamiento con el pensamiento anterior perfecto que viene desde el mismo centro del universo.
es poder entrar en sincronía. Eso es como que el Padre Eterno está largando la mano y yo tengo mi mano aquí, pero si yo no estoy en sintonía para conectarme a ese pensamiento, a ese pálpito supremo y engranar así en un solo pensamiento, como dice el mensaje de las estrellas, en un solo eje central de poder y sabiduría, yo no voy a poder conformar el Cristo. Entonces sí, en la medida en que yo tenga mi pensamiento a tono, comprendiendo al Cristo en toda su gama, pero dentro de mí y sintiendo que el Padre Eterno está esperando que yo entienda qué es el pensamiento anterior perfecto, qué es esa conciencia, qué es ese poder de la mente del Cristo para crear, en ese momento yo soy. Yo soy es la identidad cuando mi Padre y yo uno somos. Por eso el mensaje de la profecía del país al norte del sur nos dice que ese histórico momento está llegando a unos aquí ya en el planeta Tierra, que existe la supervivencia eterna. Y nos dice el Padre Eterno, hijitos míos, existe la supervivencia eterna y ese momento ya está llegando. Es cuando el pensamiento mío cree en el pensamiento del Padre Eterno, cuando mi alma, mi ser, reconoce el ser, el alma del Padre Eterno, y cuando mi espíritu desea al Padre Eterno, yo debo desear al Padre innominado y eterno, para que los dos seamos uno en la unidad, para que tú y yo seamos uno en el Cristo, porque tú y yo somos uno, decía Jesús, y quiero que ellos, donde estén ellos y yo, seamos uno, así como usted y yo somos uno, y que todos seamos uno en la unidad y en la eternidad y en el mismo pensamiento, un solo eje central de poder y sabiduría. Y es que ese corazoncito que tú tienes, tiene la memoria de la preexistencia. Su corazoncito no le falta nada, toda la sabiduría de la gran conciencia creadora que creó el universo, que creó los mundos, los planetas, que crea hombres y conciencias. Toda esa memoria universal está comprimida dentro de ti. Recuerda, y clama, Abba Padre, clama implosionar dentro de ti para conformar tu yo soy. Es ahí cuando tú centras la mirada interior, así como lo dice el Apocalipsis cuando Juan relataba, y yo estaba dentro de mí, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Ahí está diciendo Juan que él estaba con la mirada interior hacia su ser, hacia adentro, y ya no mirar tanto las cosas del mundo, esas cosas que solamente dejan hueco, vacío, desolación, tristeza. Ese ser interior que le habla por dentro, el Dios interno de cada hombre por dentro. Es una voz, es un ser, digamos así, es un ser que tiene vida, pero no tiene forma, y si tuviera forma sería esta tuya. Tiene voz, pero no tiene rostro. Y si tuviera un rostro, es el tuyo, mírate al espejo. Pero una vez que esa fuerza, esa luz, despierta dentro de mí, dentro tuyo, y empiece a despertar dentro de todos los que buscan la luz, resonará como palabra interior. Es la voz que le guía, es la voz misteriosa, es la voz de tu ser, corazón. Y he aquí el momento que porta para cada uno de nosotros, ese momento asombroso y dinámico en que logramos comprender y palpar toda la sabiduría de la ley. Porque el Cristo, el Dios producido por sí mismo, lo creó todo mediante el poder del verbo, o sea, del poder que lleva en su corazón. Y si ese es el Dios producido por sí mismo, quiere decir que yo contengo la luz del verbo en mi corazón y yo puedo hacer uso, puedo tocar, puedo acceder, puedo penetrar, como meter la mano en mi corazón y acceder a las fuerzas del verbo para producirme como Cristo por mí mismo, a lo que Pablo de Tarso tanto anhelaba y quería, que tuviéramos acceso a nuestro propio corazón, comprendiéramos y aplicásemos la ley del verbo para producirnos a sí mismos y decir, yo soy. Ese es el Dios, el Cristo producido por sí mismo, la certeza de su propio ser y fuerza interior. Porque es exactamente lo que sucedió allá en ese principio que les narré del libro secreto de Juan, cuando esa luz surgió del pensamiento del Padre innominado y eterno,
como el primer pensamiento que penetró a Bárbelo y engendró en ella, en Bárbelo, al vástago, al Cristo y Dios producidos por sí mismo. ¿A través de qué? De un pensamiento perfecto. Significa que yo o tú, para engendrar el Cristo, esa luz del vástago dentro de ti mismo, germinar e implosionar esa fuerza, se tiene que hacer a través de un pensamiento perfecto. En un vientre que es tu propio corazón, esté limpio y puro, un corazón cargado de odio, de venganza, de ira, no puede engendrar la luz del Cristo. Tienes que vaciarlo. Decía Jesús, no se puede echar vino nuevo en odres viejos, tienes que vaciar todo lo que ese Dios de la rebelión puso en tu corazón, odio, venganza, mentira, celos, envidia y todas esas cosas, para que ese templo corazón esté limpio y no lleno de mercado, sino que esté la luz pura del Cristo y pueda surgir desde ese vientre corazón tu propia creación, que es tu propio ser, o el Cristo o el Dios producido por ti mismo. Ese es el mensaje a tu ser corazón. Bendiciones del Innominado, sin nombre y sin fin, sean para ti, hombre de la luz, 144,000.